Queridos hermanos todos, hoy celebramos en toda la Iglesia, de Oriente a Occidente, el gran día y la solemnidad del nacimiento de Jesús, de nuestro Señor, Salvador y Redentor, Jesucristo. La vida cristiana tiene como centro no un sistema de pensamiento o no pues un código de normas morales, todo eso lo incluye, sino que la vida cristiana tiene como centro una persona que se llama Jesucristo y que es un personaje histórico, no es un mito, no es un invento, no es una fábula, una novela, es un personaje histórico de hace 2000 años que vivió en las tierras que hoy se conocen como de Palestina o Israel, y allí predicando la buena noticia, el Evangelio, curó a los enfermos, resucitó a muertos, consoló el corazón de los hombres, perdonó sus pecados y fue llevado a la muerte de cruz y venció la muerte. Esta es la gran novedad. Si no hubiera resucitado, hubiera pasado desapercibido como un personaje de tantos. Pero no. Jesucristo, ese personaje histórico que todos conocemos, venció la muerte. No hay ningún otro personaje en la historia de la humanidad que haya hecho esta hazaña y que haya tocado tan en el centro el problema del corazón humano, vencer la muerte y abrirnos de par en par un horizonte de eternidad, las puertas del cielo, de manera que podamos vivir la existencia terrena proyectando nuestra vida hacia un horizonte sin límite. Esta es la gran novedad que Jesucristo ha traído a la tierra. Y esto lo ha hecho viniendo del seno del Padre, Dios como su Padre desde toda la eternidad, y naciendo en el tiempo de María Virgen, según su humanidad. Lo que hoy celebramos es el nacimiento en la carne de este Hijo de Dios hecho hombre. En cuanto Dios no tiene origen, acabamos de escuchar el Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Procede del Padre, pero son eternos, el Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo, que es el amor de los dos. Por tanto, hoy al celebrar el nacimiento de Jesucristo, no celebramos que Él comenzara a existir, porque Él es desde siempre Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, y por Él fue creado todo. Sino que lo que celebramos es que este Hijo eterno se ha hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Y por tanto este personaje histórico que conocemos por todos los detalles del Evangelio y por otras fuentes históricas de la época, este personaje histórico es un personaje misterioso. Hombre como nosotros, podemos preguntarle, ¿y tú de dónde vienes? Como le preguntaron sus contemporáneos. Es uno de los puntos que el Evangelio de San Juan va desarrollando a lo largo de todo su relato. ¿De dónde? ¿De dónde? Pocen, ¿de dónde vienes tú? Y Jesús va respondiendo progresivamente. Y en resumen, Jesús durante toda su vida habla del Padre con una familiaridad única. Le conoce, le trata, es su Padre. A Él se dirige llamándole Abba. Y cuando los apóstoles, sus discípulos, le dicen, enséñanos a rezar, Él les dirá, vosotros orad,
Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, al preguntarle, ¿y tú de dónde vienes?, Jesús nos está respondiendo que Él tiene un origen eterno, divino, como su Padre. Y lo que celebramos hoy es su nacimiento en la carne, que es un acontecimiento asombroso. ¿Qué planes ha tenido Dios con la humanidad? Lo ha preparado con detalle, incluso contando con nuestros pecados, los humanos, y con nuestras limitaciones y con nuestras infidelidades a la alianza. Pero Dios ha llevado adelante su plan, y cuando ha llegado el tiempo a su plenitud, ha enviado a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos a todos y hacernos hijos de Dios para siempre. Este Hijo divino se ha hecho hombre verdadero y su nacimiento ha sido muy llamativo, aunque pasó desapercibido en aquella noche en la que María Santísima dio a luz a su primogénito, en una cueva, en un establo, en las afueras de Belén, porque no había sitio para ellos en la posada. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en un lugar donde no había nada de nada, solo había, y reluce espléndidamente, el amor de su madre, María Santísima, el amor de José, esposo fiel y el que hace las veces de padre. Y esa sagrada familia vive aquella noche, la Nochebuena, como tantas familias lo han celebrado en nuestras casas, desplazándose unos y otros de un lugar para otro. Aquellos celebraron la Nochebuena, la primera Nochebuena de la historia, en plena austeridad, sencillez, en silencio, y casi sí que se enterara nadie. Los ángeles cantaron y los pastores vinieron, pero el pueblo de Belén apenas se enteró. Fue después, ha sido después, cuando los discípulos de Jesucristo y nosotros nos contamos sin méritos nuestros, entre ellos los discípulos de Jesús, preguntamos y le preguntamos, ¿y de dónde vienes? ¿Y cuándo naciste? ¿Y cómo fue todo eso? María es la principal testigo de todos estos acontecimientos. Y una vez que Jesús, muerto y resucitado, sube al cielo, ella convive con los apóstoles. Y es muy probable que en celebraciones, llegada la Navidad o llegada la Pascua, le preguntaran los apóstoles y los discípulos, cuéntanos, ¿cómo fue? Y estos relatos se los debemos a María, que es la que nos ha contado hasta los detalles de ese alumbramiento prodigioso del Hijo de Dios en Belén. La palabra de Dios en este domingo como que toma perspectiva, como si alargara el zoom de la visión para ver una perspectiva más amplia. Y en la primera lectura nos habla con esas expresiones del profeta. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que proclama la victoria y le dice al pueblo, reina tu Dios. A veces, cuando miramos el mundo que nos rodea y el que nos ha tocado vivir, nos parece como que Dios está ausente, como si nos hubiera dejado de su mano, como si estuviéramos perdidos entre tantas turbulencias sociales, políticas, de injusticia, de guerras, de egoísmos en definitiva. Por eso la buena noticia es algo que alivia y consuela el corazón humano. Decidle a mi pueblo que Dios ha consolado a su pueblo y por tanto que el nacimiento de Jesucristo no solo fue una buena noticia, lo es hoy para todos nosotros, los discípulos de Jesús, y para el mundo entero. Podemos y debemos esperar que la fiesta de Navidad
traiga paz, alegría, concordia entre los pueblos, entre las naciones, en las familias, en la relación de unos para con otros. En el Evangelio, ese prólogo de San Juan, que merece una reflexión detenida, se nos hacen como tres afirmaciones fundamentales. Al principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. ¿Quién ha dicho que Jesús es simplemente un líder humano? Si fuera un líder humano, no hubiera suscitado, como lo ha hecho a lo largo de la historia, tantos seguidores. Es Dios y lo ha certificado con su muerte y con su resurrección. Y ese Verbo que era Dios se ha hecho carne. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Qué grande es el plan de Dios, porque no ha buscado un plan alternativo después del pecado de los hombres, sino que ha tomado la carne humana como lugar para expresar su gloria. Ha tomado nuestro barro, ha tomado nuestra existencia efímera, pasajera y caduca, y ha entrado de lleno, tomando esta pequeñez, esta pobreza, y elevándola nada menos que a la categoría de Hijo de Dios en Jesús y en todos nosotros, porque a quienes lo recibieron les da el poder de ser hijos de Dios, no como fruto de la carne o de la sangre o la generación humana, que es el cauce por el que todos hemos venido al mundo, sino por la acción de Dios. El misterio de la encarnación nos abre a otra generación, a otro alumbramiento, a otra fecundidad sobrenatural, por la cual hemos sido hechos hijos de Dios y somos llamados a colaborar en esta fecundidad para llevar a todos los hombres la buena noticia de que están llamados a ser hijos de Dios. Y este Verbo, Dios, que se ha hecho carne y ha expresado su gloria en nuestra pobreza, en nuestra limitación, en nuestra caducidad, es el que nos ha contado el misterio de Dios por dentro. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos ha hecho exégesis de su Padre. Es el que nos lo ha dado a conocer. Por eso hay tantas experiencias religiosas a lo largo de la historia, pero ninguna le iguala a esta. Porque Jesús no es un líder religioso, es Dios en persona. Ya no tiene Dios más que decirnos y nos lo ha dicho en el lenguaje de nuestra propia carne. Dirá la segunda lectura en una reflexión ya en la carta a los Hebreos. Él es resplandor de la gloria del Padre. Él es impronta de su ser. Por Él han sido creadas todas las cosas y ha recibido un nombre que está por encima de todo nombre. Es decir, la primerísima comunidad cristiana adora a Jesús como Dios, llamándole Kyrios, Señor. Lo repetimos en las misas, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Es el nombre con el cual Jesús desde el principio es adorado y ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclama, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acerquémonos, por tanto, a este niño tan pequeño, indefenso, que no habla y que es el fruto bendito del seno de María Virgen. Acerquémonos a Él porque es Dios y Él ha venido a divinizarnos. Oh Dios, hemos dicho en la oración colecta, que de manera admirable has creado al hombre y de forma más admirable todavía lo has redimido. Concédenos poder participar de esta vida divina en la tierra
y en el cielo. La fiesta de Navidad es por tanto una fiesta de cielo, como si el cielo se hubiera abierto y desde el cielo ha bajado este Hijo de Dios hecho carne, hecho hombre como nosotros, para darnos la mano a cada uno de nosotros y llevarnos con Él al cielo, divinizarnos por su acción redentora, por la acción del Espíritu Santo y por medio de los sacramentos. ¿Cómo no va a llenarnos de alegría este misterio de la Navidad? El Hijo de Dios que se ha hecho hombre, se ha abajado hasta lo más hondo de la tierra, se ha humillado, se ha despojado para enriquecernos con su pobreza. Hagamos fiesta, queridos hermanos. Nuestras costumbres populares se expresan con villancicos, con panderetas, con castañuelas, con alegría. No es para menos. En cada lugar tiene su expresión cultural. Entre nosotros es una expresión de bulla, de alegría. Es el Señor, es Dios, el Hijo de María Virgen. Nos acercamos a Él hoy en la Eucaristía para adorarlo, para recibirlo, para abrazarlo, para pedirle que nos haga partícipes de su vida divina. Y cuando nos acerquemos a besar la imagen del niño, depositamos este beso de amor como un gesto de adoración. Señor mío y Dios mío, que en la carne humana, en esta carne pobre y mortal, has venido al mundo para salvarnos del pecado, de la muerte eterna y llevarnos contigo al cielo. Felicitemos a su madre, María, a su padre, José. Felicitemos unos a otros. Feliz Navidad para todos. Y así sea.